Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 al 3, donde nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y leemos en San Mateo capítulo 24, versos 37 en adelante, donde dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vamos a ver aquí en el verso 42 en adelante de este mismo capítulo 24 de San Mateo, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la revelación de Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender la revelación de Jesucristo para el día postrero en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, necesitamos comprender lo que fue la primera venida de Cristo, en donde Dios, el Padre Celestial, estuvo velado y revelado en medio del pueblo hebreo. Dice San Juan capítulo 1, verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo, 2000 años atrás, estaba dando a conocer al Padre. San Pablo, hablándonos en Hebreos capítulo 1, verso
1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. En Jesucristo, 2000 años atrás, estaba la revelación del Padre Celestial siendo traída a la raza humana por medio de Jesús de Nazaret. Jesucristo vino revelando al Padre. Por eso es que cuando le hablaban a Jesús y Jesús hablaba del Padre, vean ustedes en San Juan capítulo 14 lo que ahí sucede. Dice, capítulo 14, verso 1 y adelante, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le veis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Dónde estaba el Padre? En él, dentro de él. Y Jesucristo estaba revelando al que estaba dentro de él. Era la revelación de Dios, del Padre Celestial, por medio de carne humana, ese velo de carne llamado Jesús. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, 15 y 16, ahí, pero el verso 16 es el que necesitamos ahí ver. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, el Padre Celestial, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que le apareció al profeta Moisés y le dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que había descendido para libertar al pueblo hebreo. Ahora estaba dentro de un velo de carne llamado Jesús. Y el Padre, bajo la dispensación de la ley, ahora estaba dentro de Jesús, dentro de ese cuerpo que creó Dios en el vientre de María, esa célula de vida que creó y luego se multiplicó, célula sobre célula, y se formó así el cuerpo de Jesús. Y dentro de ese cuerpo estaba el Padre Celestial, Dios. Por lo tanto,
la manifestación que hubo en aquel cuerpo fue la manifestación del Padre Celestial. Por eso es que cuando le dicen a Jesús, muéstranos al Padre, nos basta, Jesús le habla acerca del Padre Celestial, estando ¿dónde? Dentro de él. ¿No crees, Felipe, tú no crees que el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las obras que eran hechas por Jesús eran las obras del Padre Celestial que estaba en Jesús, velado en carne humana y revelado por medio de carne humana y llevando a cabo las obras correspondientes a aquel tiempo, que eran el cumplimiento de las promesas divinas para aquel tiempo. Y estando Dios, el Padre Celestial, en un velo de carne llamado Jesús, por cuanto Hijo del Hombre es el título de profeta, por eso Jesús, hablando de sí mismo, Él se identifica como el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es un profeta, es título de profeta. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento también llamó Hijo del Hombre o Hijo de Hombre a diferentes profetas, como a Ezequiel. Y ahora vean ustedes cómo Jesucristo se identifica como el Hijo del Hombre en diferentes ocasiones, porque se está identificando como un profeta, se está identificando con el título de profeta, y eso muestra que Dios estaba en carne humana en la forma de un profeta, en la revelación del Padre Celestial a través de carne humana en medio del pueblo hebreo, para llevar a cabo la obra de redención con ese cuerpo de carne que él estaba usando en aquel tiempo, porque se requería un sacrificio por el pecado, para quitar el pecado del mundo, porque los sacrificios de los animalitos no quitaban el pecado, solamente cubrían el pecado. Y ahora el mismo Dios se proveyó de un cuerpo físico para usarlo en el sacrificio por el pecado, y por medio de su cuerpo físico, el Padre Celestial, Dios, llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Como el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío por el pecado para la expiación, así Dios, vean ustedes, su propio cuerpo de carne que él mismo se creó y nació en Belén de Judea, ahora lo ofrece como el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación. No podía el pecado ser quitado sin un sacrificio perfecto. Los demás sacrificios de animalitos solamente cubrían el pecado, pero Dios había prometido que quitaría el pecado, y para eso se requiere un sacrificio perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vean ustedes, Juan el Bautista tenía un conocimiento grande de aquel al cual él le estaba preparando el camino. Él sabía que le estaba preparando el camino al ángel del pacto, al ángel de Jehová, porque esto es lo que dijo el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1 en adelante. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ese mensajero que él enviaría delante de sí sería ¿quién? Juan el Bautista. Y Juan se identificó con ese mensajero que Dios enviaría delante de él, y Jesucristo también identificó a Juan como el mensajero que vendría delante de él. Ahora, ¿quién enviaría su mensajero delante de sí mismo? Dios.
el cual estaría velado en carne humana y a través de carne humana revelado en medio del pueblo hebreo. Y ese fue nada menos que el Verbo hecho carne, y fue conocido por el nombre de Jesús. Pero él envió un mensajero delante del que le fuera preparando el camino, el cual fue Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante también da testimonio de ese profeta mensajero que vendría preparándole el camino, y dijo que era la voz de uno que clamaba en el desierto. Y cuando se habla de una voz clamando, o de una trompeta sonando, o de unos truenos sonando, tiene que haber un hombre en la tierra, un profeta, a través del cual esa voz esté siendo escuchada, porque ese mensajero es esa voz viviente, es la voz de Dios manifestada en ese tiempo, es la palabra de Dios hecha realidad en ese tiempo, en la porción correspondiente a ese tiempo. Y ahora la voz de uno clamando en el desierto, preparándole el camino al Señor, era nada menos que Juan el Bautista. Porque cuando le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? Él dice no. ¿Eres tú el Mesías, el Cristo? Dijo no. ¿Y quién tú eres? Le preguntan. Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Ahora vean quién era Juan. La voz de uno clamando en el desierto. Si hay una voz clamando, pues tiene que estar saliendo ese mensaje a través de un hombre. Pero ese hombre y su mensaje era la misma cosa. Porque el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Y ahora dice, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora, ¿cómo vendría? Vendría en carne humana, vendría en la forma de un hombre, en la forma de un profeta. Pero vino en la forma de un profeta, de un hombre tan sencillo, que tropezaron con ese velo de carne porque era muy sencillo. Un hombre pequeño de estatura, el reverendo William Branham dice que tenía unos 5 pies con unas 5 pulgadas. Eso sería un tamaño muy pequeño comparado con el resto del pueblo hebreo, y que pesaba como unas 130 o 135 libras. No era tampoco una persona gruesa. Y una persona así, identificándose como el Hijo del Hombre, identificándose como el Mesías prometido para el pueblo hebreo, no tenía para ellos la fachada, la apariencia que ellos estaban esperando que tuviera el rey de Israel. Pues el pueblo hebreo había tenido un Saúl, un rey, el primer rey que tuvo el pueblo hebreo, conforme no al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. El pueblo deseaba un rey, y deseaba un rey como los reyes de las demás naciones. Por lo tanto, en la permisiva voluntad de Dios, por medio del profeta Samuel, Dios le dio un rey que dice la Escritura que de los hombros hacia arriba era más alto que todos los del pueblo hebreo. Así es que una persona que mida, vamos a decir, 6 pies de estatura, para no decir de una estatura muy alta, que se pare al lado de otro hombre y le llegue hasta el hombro. Si una persona de 6 pies, que eso es más o menos 1,85 m por ahí, 1,85 m, más o menos, si se le para al lado de uno al cual le llega hasta el hombro, esa persona, recuerden, 2 metros son 6 pies más o menos, ¿verdad, Miguel? Esa persona que es más alta que ese que mide 1,85 m más, 1,85 m, o sea, cerca de alrededor de 6 pies. Si uno de 6 pies de alto
es alto, ¿cómo será esa otra persona al cual le llega al hombro esa persona alta de 6 pies? Así es que Saúl era un gigante. Era como los baloncelistas que hay, que son bien altos, una persona así. Pero eso era el deseo del corazón del pueblo, tener un rey alto, con mucha apariencia física, en todos los sentidos, porque así era que tenían las demás naciones, los reyes. Nos habla la Escritura que hubo reyes en algunas naciones de entre los gentiles que moraban en la tierra de Canaán, que eran gigantes como Goliat, y de la misma descendencia de Goliat o ascendencia. Y el pueblo hebreo veía esos grandes reyes y deseaba un rey grande, y Dios le dio un rey grande, pero un rey que era conforme al corazón del pueblo y no conforme al corazón de Dios. Pero no funcionó muy bien. Miren, cuando por medio del profeta Samuel Dios le dio las instrucciones de cómo hacer las cosas, Saúl, en una ocasión en que tenía que esperar a que llegara el profeta Samuel, en cierto día, no esperó y ofreció el sacrificio a Dios, y había tenido ciertos problemas. El pueblo estaba disertando, se le estaba yendo el pueblo, porque veían a los enemigos que estaban preparados, y Saúl con su ejército, que no era tan bueno, estuvo lleno de miedo Saúl y también los que estaban con él. Pero Dios le iba a dar la victoria, aún con un ejército que no servía para nada, porque es sin ejércitos, no es con ejércitos y con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ahora miren, Saúl se desesperó y dijo: si sigo esperando por Samuel, todo el pueblo se me va a ir, o me va a atacar el enemigo y voy a perder esta batalla. Y ofreció el sacrificio a Dios. Pero Saúl ni era profeta, ni era sacerdote. Estaba metiéndose en un ministerio, en el ministerio que le correspondía solamente a Samuel. Y ahora se puso a ministrar cuando él no era un ministro. Y él era un rey y dependía del ministerio de Samuel. Aunque Saúl era el rey, pero Samuel era el profeta. Y el profeta está sobre, no solamente un rey, sino sobre todos los reyes que tenga el planeta Tierra. Cuando Dios envió un profeta, ese profeta está sobre todos los reyes y sobre todas las cosas y sobre toda la gente. Es un hombre enviado con las dos conciencias juntas, y de esos no aparecen muchos aquí en la tierra. Solamente Dios los envía de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y cuando envía un profeta es porque Dios tiene una labor para llevar a cabo por medio de ese profeta. Un programa divino grande Dios tiene para llevar a cabo. Eso es así cuando aparece un profeta en la tierra para una edad. Pero cuando aparece un profeta dispensacional, ahí las personas tienen que amarrarse bien la correa, porque un programa divino mayor se estará llevando a cabo en ese tiempo. Lo entiendan o no lo entiendan la gente. Para el tiempo de Noé, un profeta dispensacional estaba en la tierra. Y las personas lo miraban con
menosprecio, no podían creer su mensaje. Parecía una locura que Dios fuera a destruir la tierra, pero la destruyó. Destruyó la raza humana y solamente sobrevivieron Noé y su familia y los animales que entraron al arca. Ahora vean ustedes, cuando Dios envía un profeta dispensacional, una obra mayor Dios estará llevando a cabo. Y una dispensación, la dispensación que estaba vigente, está llegando a su final y una nueva dispensación se está entrelazando. Y solamente el profeta que Dios envía es el que conoce lo que está sucediendo. Y lo da a conocer a su gente, a su pueblo, a aquellos que escuchan su voz y así reciben la revelación divina de ese tiempo. Ahora, Dios no tiene muchos profetas dispensacionales, solamente tiene 7 profetas dispensacionales. Y ya de los 7 profetas dispensacionales, ya 6 vinieron. Y para este tiempo final tenemos la promesa del último profeta dispensacional. Para la última dispensación, que es la dispensación del reino. Para hacer el entrelace entre la dispensación del reino y la dispensación de la gracia. Porque una obra mayor en este tiempo Dios prometió que estaría llevando a cabo. Y para una obra mayor, pues un profeta mayor. No puede enviar un profeta menor para una obra mayor. Y de los profetas mayores, profetas dispensacionales, solamente Dios tiene 7. Y tiene 7 dispensaciones. Y tiene 7 mensajes dispensacionales. Y ahora veamos cómo para el tiempo de Jesús, por ejemplo, allí estaba también un profeta dispensacional de Jesús, el cual se estaba revelando Dios, el Padre Celestial, a través de carne humana en toda su plenitud. Se había revelado por medio de carne humana en los profetas del Antiguo Testamento de edades y también de dispensaciones anteriores, pero ahora se está revelando en toda su plenitud. El Verbo hecho carne en toda su plenitud, en el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes a ese tiempo. Y ahora, vean ustedes, mientras más grande la manifestación de Dios, más sencilla es la forma en que Él cumple esa manifestación. Ahora, por medio de carne humana, se está revelando a través de Jesús. Y ahora Jesús da a conocer lo que está sucediendo en Él. Y también profetiza de la venida del Hijo del Hombre para el día posterior, o sea, para el 7º milenio. Pero ahora vean cómo Jesús habla de la manifestación que está en Él a los discípulos, a sus discípulos. Él le dice que el Padre está ¿dónde? En Él. Él orando decía, Padre nuestro que estás en el cielo, y ahora cuando le dicen muéstranos al Padre nos basta, Él dice que el Padre está dentro de Él. Porque el Hijo estaba revelando al Padre, era la revelación del Padre a través del Hijo. Y por cuanto todo hijo viene en el nombre de su Padre, Él podía decir, yo he venido en el nombre de mi Padre. La revelación en toda su plenitud tiene que venir por medio de un Hijo. No pierdan eso de vista. Y ese Hijo es el que recibe la adopción. Ahora en San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27, dice Jesús, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿A quién le fueron entregadas todas las cosas del Padre? Al Hijo, aquel en el cual el Padre estaba revelándose. El que tenía la revelación del Padre Celestial
tenía, le habían sido dadas, le habían sido entregadas todas las cosas. Aún todas las ovejas le habían sido entregadas a él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque en el Hijo estaba el Padre revelado. Él era el que tenía la revelación del Padre celestial, el Padre revelado en carne humana en Jesús de Nazaret. Por eso él podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. Y él podía decir también: Padre, glorifica tu nombre. Y Dios, el Padre celestial, en San Juan capítulo 12, vean cómo dijo cuando Jesús oró así. En el capítulo 12, verso 28 dice de San Juan: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificó en la primera venida de Cristo, en la venida del Mesías, en la venida del Hijo del Hombre, revelando al Padre, y lo glorificará en la venida del Señor Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. En la revelación de Jesucristo será glorificado nuevamente el nombre de Dios. Y para esta revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, así como la revelación del Padre Celestial fue por medio de carne humana en un Hijo, en el Hijo de Dios, fue revelado el Padre en aquel cuerpo que Él creó en el vientre de María, cuando creó una célula de vida, a la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. En ese velo de carne estaba el Padre Celestial, velado y revelado por medio de ese velo de carne. Jesucristo vino para revelar al Padre y para así hablar todo lo que el Padre le daba para hablar y hacer todo lo que el Padre le daba para hacer. Por eso Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y también decía: las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino que como yo veo al Padre hacer, así yo obro, yo hago. Por lo tanto, las obras que hacía Jesús no eran las obras de un hombre, sino las obras del Padre Celestial, el cual estaba velado en carne humana y revelado por medio de carne humana en la persona de Jesús. Y el mensaje que Él trajo no era un mensaje humano, sino el mensaje del Padre Celestial, el cual estaba dentro de aquel velo de carne, dentro de aquel templo humano llamado Jesús. Y estaba en Él manifestado en toda su plenitud. Y esa fue la revelación del Padre Celestial a través de carne humana en Jesús de Nazaret. Porque Jesús vino revelando al Padre. Y en esta revelación del Padre Celestial a través de carne humana en Jesús, encontramos un sinnúmero de cosas importantes que no debemos dejar pasar por alto, por cuanto todo hijo viene en el nombre de su Padre. Ahora, encontramos que la persona que está revelando al Padre tiene el nombre del Padre, porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. La revelación del Padre tiene que ser en un hijo suyo. Y ese cuerpo que el Padre Celestial creó en el vientre de María, dijo el arcángel Gabriel que sería llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo.
Y el arcángel mismo le dijo el nombre que le tenían que poner: Jesús, que significa Salvador o Redentor. Y el profeta Isaías dijo que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14. E Isaías capítulo 9, verso 6 al 9 dice que sería un niño que nacería y que sería Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Todos esos títulos los tendría ese niño que nacería, porque en él estaría el Padre celestial. Por lo tanto, era Padre eterno manifestado en carne humana, en su velo de carne que él usó para manifestarse, para revelarse al pueblo hebreo. Era la revelación del Padre celestial por medio de Jesús. Era el ángel del pacto hecho carne en medio del pueblo hebreo, en aquel velo de carne tan sencillo llamado Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver este misterio de la revelación del Padre, la venida del ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual en la dispensación de la ley estaba como Padre. Ahora lo encontramos viniendo en carne humana en la persona de Jesús, en donde el Padre celestial se estaba revelando. Se veló en carne humana y se reveló por medio de carne humana. Por lo tanto, Jesús vino para revelar al Padre. Y ahora vean cómo en otros lugares de la Escritura nos habla de esta revelación, como la que les di de San Juan y de San Mateo capítulo 11. Ahí encontramos lo que fue dicho ahí por Jesús. Él dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Porque la revelación del Padre venía por medio de ¿quién? Del Hijo, por medio de Jesucristo. Y ahora aquí tenemos un misterio que estaba siendo abierto en medio del pueblo hebreo. El misterio de la primera venida de Cristo, que es el misterio de la venida del Padre celestial, velándose y revelándose en carne humana en la persona de Jesús. La presencia de Jesús en la tierra 2000 años atrás estaba mostrando que el Padre celestial se estaba revelando al pueblo hebreo en la forma de un hombre, en la forma de un profeta. Por eso es que el pueblo hebreo, cuando habla acerca del Mesías y alguien le pregunta la relación que hay entre el Mesías y Dios, la contestación es que el Mesías es Dios, porque el Mesías es la manifestación de Dios en carne humana. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora hemos visto lo que fue la revelación del Padre celestial por medio de carne humana 2000 años atrás. Fue la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Padre que estaba en el Antiguo Testamento en la dispensación de la ley como Padre, ahora se veló en carne humana y se reveló por medio de carne humana por medio de Jesús. Y Jesús estuvo dando a conocer al Padre. Él vino con la revelación del Padre celestial para darla a conocer al pueblo hebreo y llevar a cabo por medio de carne humana el Padre celestial la obra correspondiente a ese tiempo final de la dispensación de la ley en medio del pueblo hebreo y comienzo de la dispensación
de la gracia. Para el tiempo final, Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre, de la revelación de Jesucristo en medio de su iglesia. Y ahora nos dice la escritura que tuvimos, la de San Mateo y también la de Apocalipsis, acerca de la revelación de Jesucristo. Nos dice San Mateo, o sea, Jesús hablando en San Mateo, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. Y ahora, para el día postrero, la revelación de Jesucristo será a través de carne humana, conforme a las Escrituras, y las personas que no entiendan lo que será la manifestación o revelación de Jesucristo en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, tropezarán con la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, en donde el Hijo del Hombre, Jesucristo, estará manifestando su ministerio y estará cumpliendo sus promesas. Siendo que la primera venida de Cristo fue la venida del Verbo, la palabra encarnada en un hombre, la segunda venida de Cristo no puede ser otra cosa sino el Verbo, la palabra encarnada en un hombre. Ahora, para el tiempo final, a través de carne humana vendrá la revelación de Jesucristo. Vamos a ver algunos lugares mencionados por el reverendo William Branham con relación a la venida del Hijo del Hombre, para que así tengamos un cuadro claro de lo que será el cumplimiento de estas profecías tan importantes. Porque necesitamos comprender lo que será la venida del Hijo del Hombre, porque de otra forma tropezaríamos como tropezó el pueblo hebreo en la venida del Hijo del Hombre, la primera venida de Cristo, en donde el Padre estaba revelándose por medio de carne humana en Jesús de Nazaret, ese sencillo joven carpintero de Nazaret. Nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver estas páginas, donde página 373 del libro de las edades dice: Jesús nos está dando una descripción de sí mismo en relación a la última edad. Los días de gracia están por terminar. Él ha mirado desde el primer siglo hasta el presente siglo XX y nos ha dicho todas las cosas concernientes a estas edades, o sea, a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Antes de que Él nos revele las características de la última edad, nos da una descripción final de su propia deidad benigna y suprema. Esta es la revelación final de sí mismo. La revelación final de Jesucristo. Jesucristo, a través de las diferentes etapas o edades de su iglesia, ha estado en Espíritu Santo velándose y revelándose parcialmente en cada ángel mensajero de cada edad,
en la porción de la palabra prometida para cada edad. Y cuando se ha manifestado por medio de cada uno de sus mensajeros, se ha abierto el misterio de esa edad, y los escogidos han sido llamados y juntados en esa edad por medio de la manifestación de Jesucristo a través del ángel mensajero de cada edad. Así como en el Antiguo Testamento se veló en carne humana en los profetas del Antiguo Testamento parcialmente, y después se veló en carne humana en toda su plenitud en Jesús. Y ahora Cristo ha estado de edad en edad, velándose y revelándose a través de carne humana en la porción correspondiente a cada edad, en el cumplimiento de la palabra prometida de cada edad. Y bajo esa manifestación han estado los escogidos de Dios, y cuando se ha realizado esa manifestación de Jesucristo, han aparecido los escogidos de Dios y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el día postrero tenemos la promesa de la manifestación más grande de Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo, la revelación de sí mismo. Sigue diciendo así, dice el amén. Jesús es el amén de Dios. Jesús es el así sea de Dios. Amén significa lo final, significa aprobación, significa promesa prevaleciente, significa promesa que no cambia, significa el sello de Dios. Quiero que se fije bien ahora para que vea algo muy precioso y hermoso. Dije que esta es de la revelación del tiempo del fin, la revelación de sí mismo, o sea, la revelación de Jesucristo para el tiempo del fin. Cuando el día de la gracia termine, entonces dentro de poco tiempo empezará el milenio, o sea, el séptimo milenio. Sigue aquí mencionando todo lo que para el séptimo milenio estará sucediendo. Y nos muestra lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 65 y verso 16 en adelante. Dice ahí que el que se bendiga en la tierra en el Dios de verdad, o sea, en el Dios del amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra en el Dios del amén, o sea, el Dios de verdad, jurará. Y ahora, esto viene con la revelación de Jesucristo para el día postrero. Esa es la revelación final de Jesucristo. Él ha estado revelado en las 7 edades de la iglesia por medio de sus mensajeros, pero para el día postrero, al final, o sea, fuera de las 7 edades de la iglesia gentil, Él estará revelado en medio de su pueblo. Esa es la revelación final de Jesucristo. En la página 376 del libro de las edades dice: nosotros también nos gozamos juntamente con ellos, no le hemos visto, pero le hemos sentido. Nosotros ahora conocemos a Dios hasta el límite de nuestros sentidos, pero algún día será cara a cara. Eso es para esta edad. Él viene al fin de esta edad. Realización parcial será hecha realización perfecta, realización completa. Hemos estado mirando a través de un espejo oscuro, pero hoy pronto será cara a cara. Y esto es en la revelación de Jesucristo para el día postrero o séptimo milenio. Veamos lo que será esta revelación. Y esta revelación de Jesucristo es lo que le dará a la iglesia de Jesucristo el alimento espiritual. Ese será el alimento espiritual de la iglesia de Jesucristo para el día postrero, para la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. En la página 230 del libro de Edades y 231, cuando nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo acerca del maná escondido, vean lo que dice.
página 230 del libro de las edades, dice: ahora también hay el pensamiento de la participación futura del maná escondido. Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las edades venideras. Ahora no es la revelación del Padre, sino la revelación de Jesucristo. El Padre se reveló por medio de Jesucristo, y para el día postrero Jesucristo se estará revelando. Y ahora, este es el misterio del séptimo sello. Este es el misterio de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Este es el misterio de la segunda venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto. Para este tiempo final, Jesucristo se estará velando y revelando por medio de carne humana, así como lo hizo en las edades pasadas por medio de cada mensajero, pero fueron manifestaciones parciales, temporales, y para el cumplimiento de lo que Dios había prometido para cada una de esas edades de la iglesia. Y ahora vamos a ver lo que será en este tiempo final la revelación del Hijo del Hombre, la cual está mostrada en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, y Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, y también está mostrada en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 20. Vamos a ver en el libro de los sellos en español lo que nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo con relación al ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube. En la página 57 del libro de los sellos nos dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, o sea, un círculo de luz con los 7 colores del arco iris, que es el pacto divino. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando: y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora vean el mensajero de Israel, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual estuvo en medio del pueblo hebreo y luego se reveló por medio de carne humana en la persona de Jesús en medio del pueblo hebreo. Para el día postrero regresa el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo, la palabra, regresa en el día postrero, y eso será la revelación de Jesucristo para su iglesia y luego para el pueblo hebreo. Ahora veamos lo que dice en la página 131 del libro de los sellos. Dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por estas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo.
Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y más abajo dice: pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra. Por eso es llamado el Verbo de Dios. Ahora Él tiene un nombre que nadie sabe, pero es llamado el Verbo de Dios. Y vean que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En la página 277 del libro de los sellos también, orando el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, que es Jesucristo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y en la página 134, hablando del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el Espíritu Santo, dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora en la página 146 del libro de citas, del libro de los sellos, y página 256. Página 146 del libro de los sellos dice, hablando acerca de Cristo y también hablando del anticristo, hablando de Cristo y hablando del diablo, porque el diablo también será echado del cielo y será echado a la tierra y se encarnará en un hombre. Pero por otro lado, el Espíritu Santo se encarnará en otro hombre. Eso será, vamos a ver. Vamos a leer la página 370 para que tengan un cuadro claro de lo que será eso. Dice: 370 o 270, vamos a ver cuál de las dos es. 270 dice: aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Aquí quiero decir algo. Puede ser que ustedes no quieran creerlo, pero lo escudriñé para estar seguro. Hay un solo color original, el blanco. Cualquier otro color es algo mezclado. Cristo está sobre la palabra completamente blanca, sin adulterio desde el principio. Amén. Todo color sería blanco si no hubiese intervenido alguna química. Y ahora leemos la página 146 del libro de los sellos. Dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y eso será
el enfrentamiento entre el caballo amarillo, en el cual está el anticristo en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, y el caballo amarillo, el jinete y el caballo blanco de Apocalipsis 19 con el jinete del caballo blanco, que es la venida de Cristo, la venida del Verbo. Habrá un enfrentamiento entre Cristo y el anticristo. ¿Y eso será? El diablo encarnado en un hombre, ese será el anticristo. El hombre de pecado, la bestia. Y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, eso es Cristo viniendo, encarnado en un hombre en el día postrero. Y ahora veamos en la página 256 del libro de los sellos. Donde nos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si conseguimos ese hombre, estaremos consiguiendo el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el verbo, la palabra, Jesucristo, velado y revelado por medio de carne humana. Si conseguimos ese velo de carne, estaremos consiguiendo al hombre que estará revelando a Jesucristo en el día postrero. Estaremos encontrando al hombre donde Jesucristo se estará revelando en el día postrero. Y ahora en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién es realizada la revelación de Jesucristo? ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio de su ángel mensajero. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y por eso también las palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Luego encontramos que el que está dando a conocer las cosas que han de suceder es el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y por qué? Es el ángel del Señor Jesucristo el que da a conocer estas cosas. Cuando Cristo dijo: sube acá y yo te las mostraré. Porque en el ángel del Señor Jesucristo viene Jesucristo revelado a su iglesia en el día postrero. Ese es el instrumento de Jesucristo para Jesucristo velarse y revelarse a su iglesia en el día postrero. El ángel del Señor Jesucristo no viene revelándose a sí mismo y de sí mismo hablando, sino que viene revelando a Jesucristo y hablando lo que Jesucristo le estará diciendo que le hable a su pueblo. Así como cuando vino Jesucristo 2000 años atrás, Él no vino haciendo nada de sí mismo, sino que vino hablando lo que el Padre le daba para hablar y haciendo las obras del Padre. Y en los negocios de mi Padre me conviene estar, decía Jesucristo. Y ahora al ángel del Señor Jesucristo le conviene estar en los negocios del Señor Jesucristo. Y los negocios del Señor Jesucristo, ¿dónde son? Son aquí, en su casa, en su iglesia. Y los negocios del Señor Jesucristo para el día postrero son aquí, en la edad de la piedra angular, la cual se cumple ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Por lo tanto,
Al ángel del Señor Jesucristo le conviene estar en los negocios del Señor Jesucristo en la edad correspondiente a este tiempo final y al territorio correspondiente a la edad de la piedra angular. Trabajando ¿dónde? En los negocios del Señor Jesucristo. Porque a través de él es que Jesucristo estará revelándose en el día postrero en medio de su iglesia. Revelándose a su iglesia y por lo tanto, así como la revelación del Padre fue en Jesús, en el Hijo de Dios, y por consiguiente ahí estaba el nombre de Dios, porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y ahora podemos ver que fue adoptado, pues el que es adoptado pues viene en el nombre de su Padre y trabaja en la obra de su Padre. No puede ser adoptado si no está trabajando en la obra de su Padre, en los negocios de su Padre. Y ahora para el día postrero encontramos que Jesucristo ha tenido muchos hijos e hijas, los cuales por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos nacido como hijos e hijas de Dios. Tanto los que vivimos en este tiempo como los que han vivido en el tiempo pasado, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y ahora, de entre todos los hijos de Jesucristo, para el día postrero él tendrá a ese hijo llamado el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero del Señor Jesucristo del día postrero, el cual estará en medio de su iglesia en el día postrero en la edad de la piedra angular. Y ese es el enviado de Jesucristo para hablar la palabra de Dios correspondiente al día postrero. Y por consiguiente, lo mismo que el Padre, cuando se reveló por medio de su Hijo, lo mismo que el Padre hizo, es lo que Jesucristo hará con ese Hijo que Él tendrá en el día postrero, a través del cual Él estará revelándose a su iglesia en este tiempo final. Para venir a la revelación del Padre, necesitó a su Hijo Jesús allí en la tierra, donde colocó Dios su nombre. Y para Jesucristo revelarse en el día postrero, necesita tener un hijo suyo, un mensajero, su ángel mensajero. Y Jesucristo dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tiene que ser un hijo de Jesucristo, porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y por cuanto Jesús vino en el nombre de su Padre, ahora el nombre del Padre es el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora el nombre del Señor Jesucristo, el cual Él recibió cuando ascendió al cielo, el nombre nuevo que recibió, ahora Él lo escribe sobre el vencedor. Porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y ese será el mensajero de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, que será adoptado en el día postrero. Será el primer hijo de Jesucristo del cristianismo que será adoptado. Él, que fue adoptado 2000 años atrás, fue nuestro amado Señor Jesucristo, en donde estaba la manifestación, la venida del Padre en carne humana, donde estaba el Padre revelándose al pueblo hebreo. Y para el día postrero, Jesucristo adoptará a su Hijo, su ángel mensajero, el cual no es Jesucristo, sino un hijo de Jesucristo, como también todos los creyentes en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, son hijos de Jesucristo. Él es la persona que más hijos tiene, pero no hijos por medio de la unión con una mujer, sino por medio de creación divina, por medio del nuevo nacimiento. Y ahora podemos ver que
Así como Dios, el Padre, se manifestó por medio de su Hijo 2000 años atrás y fue adoptado ese Hijo, el Hijo de Dios, para el día postrero, por medio de su ángel mensajero, su Hijo Jesucristo se manifestará, se revelará en el día postrero y adoptará a ese Hijo suyo, su ángel mensajero, cuando haya terminado su labor. Cuando haya terminado la labor que Cristo le estará encomendando para mientras esté en el velo de carne, y luego le dará un cuerpo glorificado, y con la adopción de ese Hijo de Jesucristo, luego serán adoptados también todos los hijos e hijas de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahí está el misterio de la revelación de Jesucristo para el día postrero. Como en Jesús estaba el misterio de la revelación del Padre Celestial en medio del pueblo hebreo en carne humana, velado y revelado. En la obra del Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, lo cual cumplió en la cruz del Calvario. Para el día postrero, Jesucristo viene velado y revelado por medio de su ángel mensajero para llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero. Por lo tanto, Jesucristo estará revelado como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 tiene un nombre escrito que ninguno entiende, el cual es el Verbo de Dios. El Verbo que era con Dios y era Dios, el cual se hizo carne 2000 años atrás, el cual fue la manifestación del Padre a través de carne humana, y para el día postrero será la revelación de Jesucristo en carne humana a través de su ángel mensajero. Para así Jesucristo manifestarse, revelarse como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del hombre e Hijo de David. Esa es la revelación o manifestación del Hijo del hombre para el día postrero. Y primeramente encontramos que en el cielo Él muestra esa señal, lo cual ya se cumplió en febrero 28 de 1963, donde aparecieron los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y un ángel que era diferente de los demás, el cual es el ángel del pacto, Jesucristo en su cuerpo teofánico. Pues todos estos ángeles están ahí en sus cuerpos teofánicos. Cada uno de ellos de las edades pasadas tuvieron que tener un cuerpo de carne para poder tener sus ministerios y tener en ellos esa manifestación divina en cada una de las edades de la iglesia gentil. Y para el día posterior, para el ángel que era diferente de los demás, tener su ministerio en la tierra en medio de su iglesia, por cuanto este ángel es el Señor Jesucristo, el ángel del pacto. Para Jesucristo revelarse en el día postrero en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, tiene que tener un velo de carne, el cual es su ángel, un hijo suyo redimido con la sangre de Jesucristo, un hijo suyo nacido en el reino de Dios, en el cual y a través del cual Jesucristo tendrá su manifestación. La manifestación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo para el día postrero. Y eso es la venida o revelación o manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles. La manifestación del Hijo del Hombre, donde estará manifestando los ministerios de los ángeles, los ministerios de Moisés, de Elías y también el ministerio de Jesús. Eso es la revelación de Jesucristo para el día postrero por medio de carne humana. Y por medio de esa manifestación, Él estará llamando y juntando a todos sus escogidos. Él estará hablando a su pueblo, a su iglesia, con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino, y le estará revelando su venida. Le estará revelando su revelación por medio de su ángel mensajero. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es su instrumento, su mensajero, en el cual Jesucristo estará velado y revelado en el día postrero para llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero, la obra de reclamo, en donde
los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Así como para vernos los unos a los otros, pues tenemos que estar también en cuerpos iguales de carne. Y así será también para todos nosotros cuando ya tengamos el nuevo cuerpo. Ahora, Jesucristo preguntó en San Lucas capítulo 18, verso 8, algo muy importante. Vamos a ver lo que él preguntó ahí. En el capítulo 18, verso 8, dice: os digo, vamos a ver, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe de rapto, esa fe, esa revelación de rapto que es la revelación del Hijo del Hombre, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, la venida de Cristo velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. ¿Hallará esa revelación? No, pero Él por medio de su ángel mensajero la dará a conocer a su iglesia. Porque nadie sabrá quién sea el ángel de Jesucristo sino Jesucristo. Y nadie sabrá quién sea Jesucristo sino su ángel. Y aquel o aquellos a quienes su ángel lo quiera revelar. ¿Y a quienes lo estará revelando? A todos los hijos e hijas de Dios en la edad de la piedra angular. Por eso el llamado es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Durante estas 7 edades de la iglesia gentil, la revelación de la venida del Hijo del Hombre no fue dada a conocer a la iglesia de Jesucristo, porque esa revelación es para el día postrero, para la edad de la piedra angular, y para las personas que estarán en la edad de la piedra angular recibiendo esa revelación, y para el territorio donde se estará cumpliendo la revelación de Jesucristo del día postrero. Es en ese territorio donde Él estará revelando ese misterio, y ese es el misterio del séptimo sello, de la venida de la palabra encarnada en un hombre. Y ese hombre es el ángel del Señor Jesucristo, un hijo de Dios redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Y eso también es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y eso es la venida de Jesucristo revelado en medio de su iglesia en el día postrero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se hizo carne 2000 años atrás, estará haciéndose carne nuevamente en su ángel mensajero, en la revelación de Jesucristo para este tiempo final. Allá fue la revelación del Padre en Jesús, y en este día posterior será la revelación de Jesucristo en su ángel mensajero. Por eso es que lo mismo que hizo el Padre con Jesús es lo que Jesucristo hace con su ángel mensajero. Cuando ascendió al cielo, dice que recibió un nombre nuevo y se sentó a la diestra de Dios. Él también dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora eso mismo, vean ustedes, es lo que Él hace con el vencedor, con su ángel mensajero. Fue al Hijo de Dios que le fue dada toda poder y autoridad en el cielo, y le fue dado el nombre de Dios. Pero ahora miren, en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Como Él la recibió del Padre, así también la otorga al vencedor, que será su ángel mensajero en el día postrero. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. En Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que le dará su venida, porque vendrá la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo, velado en carne humana, en el vencedor, en su ángel mensajero, velado y revelado. Por eso dice también: al que venciere, yo le daré del maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. ¿Y qué es el maná escondido? Es la revelación de Jesucristo para las edades posteriores o que vienen después de la dispensación de la gracia, y para la dispensación que viene después de la dispensación de la gracia, que es la dispensación del reino. Ese maná escondido es la revelación de Jesucristo para el día postrero por medio de su ángel mensajero. Y con esa revelación será llena del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, toda la tierra. Isaías capítulo 11, verso 9, y también Habacuc capítulo 2, verso 14. Da testimonio de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ahora, vean, al que venciere dice que le dará del maná escondido. Esa es la revelación de la venida del Señor Jesucristo, de la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Esa revelación le será dada a conocer a los escogidos de Dios. Les da a conocer al ángel mensajero de Jesucristo, y Él la da a conocer a la iglesia de Jesucristo. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino Él mismo, aquel que lo recibe. Daniel vio una piedra no cortada de manos, como también el rey Nabucodonosor, y Daniel le interpretó ese sueño de la estatua que él vio, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido, que es el reino de los gentiles. Y él vio también la piedrecita, una piedra no cortada de manos, que vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, o sea, en la última etapa del reino de los gentiles, que corresponde a este tiempo final. En la primera venida de Cristo, el reino de los gentiles estaba en las piedras de hierro, o sea, el imperio romano, y en ese tiempo la piedra no cortada de manos no hirió a la estatua, a la imagen, al reino de los gentiles, porque no vino en aquel tiempo para predicar el día de venganza del Dios nuestro para el reino de los gentiles, sino que vino para predicar el año de la buena voluntad de Jehová y dar así la oportunidad a los gentiles de salvación. La oportunidad para salvación. Pero para el día postrero, en la revelación de Jesucristo, Él viene para predicar el día de venganza del Dios nuestro, para dar a conocer, abrir esos misterios del juicio divino que ha de caer sobre la tierra. Y por consiguiente, luego de terminada la obra en carne humana de Jesucristo a través de su ángel mensajero, en el cuerpo mortal, corruptible y temporal, en el cual Él estará manifestado en su ángel mensajero, luego de eso transformará a su ángel mensajero y a los escogidos que estarán con Él en el día postrero, y resucitará a los muertos en Cristo, porque eso es la adopción de los hijos e hijas de Dios. Es la adopción, o sea, la redención del cuerpo, para tener el cuerpo nuevo y eterno que Él ha prometido para todos nosotros. Ahora hemos visto que el profeta Daniel vio esa piedrecita viniendo, hirió la imagen en los pies de hierro de barro cocido y los desmenuzó, y la piedrecita o la piedra
creció y se formó un gran monte que representa el reino de Dios que cubrirá toda la tierra. Ese reino milenial de Cristo cubrirá toda la tierra. Pero vean cómo viene el reino de Dios. Viene en la forma de una piedrecita blanca. Viene en el reino de Dios en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Viene en el cumplimiento de la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Así como el reino de Dios estaba en la tierra cuando Jesucristo estaba en la tierra, en la manifestación del Padre a través de carne humana en Jesús. Cuando le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Pues allí estaba el rey y en él está el reino. Y ahora, para el día postrero, en su venida, estará regresando el reino de Dios, lo cual fue mostrado en San Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, donde fue visto Jesús con su rostro como el sol, sus vestidos resplandecientes como la luz, y su cabello fue visto blanco también allí, como en Apocalipsis, y también fueron vistos Moisés y Elías hablando con él. Todo ese conjunto de símbolos vistos allí o mostrados allí, lo cual es símbolo de las cosas que estarán siendo manifestadas, tienen que ser vistas en su cumplimiento. Y al ser vistos Moisés y Elías, que son los ministerios de Moisés y Elías manifestados en el día postrero, en la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, estaremos viendo la venida del reino de Dios para el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra en el séptimo milenio. Pero tiene que ser quitado el reino de los gentiles. O sea, tiene que ser el reino de los gentiles quitado de su posición. Y eso es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. Y leemos lo que ahí dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y sigue enumerando en ese pasaje todas las cosas que estarán sucediendo. Cristo, vean ustedes, ha prometido darle la piedrecita blanca. Eso es la venida o revelación de Jesucristo. ¿A quién? Al vencedor. Ese vencedor es el ángel de Jesucristo. Y es también el siervo fiel y prudente, el cual estaría en la casa de Dios, o sea, la iglesia de Jesucristo, dándole el alimento espiritual del maná escondido, el alimento espiritual de la revelación de Jesucristo para el día postrero. O sea, la revelación del séptimo sello, que es de la revelación de la segunda venida de Cristo, porque ese es el alimento espiritual para los hijos de Dios de este tiempo final. Y esa es de la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ninguna persona que no vea y conozca el misterio de la segunda venida de Cristo y reciba su palabra, su mensaje, que es la gran voz de trompeta, pues no puede ser transformado ni puede ser llevado a la cena de las bodas del Cordero. Vean que las vírgenes prudentes fueron las que entraron con él, con el esposo, a las bodas, y se cerró la puerta. Fueron las que lo recibieron y entraron con él a las bodas. Y esas vírgenes fatuas son los escogidos de Dios, que en el día postrero estarán viendo a Jesucristo revelado y lo estarán recibiendo, y estarán recibiendo su mensaje del evangelio del reino, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la venida o revelación del Hijo del Hombre, la revelación de Jesucristo para este tiempo final. Y la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice que la envió. ¿Por medio de quién? De su ángel mensajero. Es su ángel el que viene con la revelación de Jesucristo.
así como Jesús reveló al Padre, en el día postrero el ángel de Jesucristo estará revelando a Jesucristo. Y ese es el misterio del séptimo sello. Es el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La venida del verbo, la palabra, encarnada en un hombre. La venida del ángel del pacto, del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana en el día posterior manifestado, dándonos a conocer por medio de su velo de carne todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así es como Jesucristo en este tiempo final estará revelado en medio de su iglesia, por medio de carne humana, por medio de su ángel mensajero. Eso es el verbo, la palabra, hecho carne en el día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso fue lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, en la página 256 del libro de los sellos. Si cualquier persona está esperando otra cosa, le pasará por encima la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero y ni siquiera se dará cuenta que Jesucristo estará en la tierra, en Espíritu Santo, en su ángel mensajero manifestado en carne humana, en la revelación del Hijo del Hombre, la revelación del Hijo del Hombre con sus ángeles, la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Porque su ángel mensajero viene revelando a Jesucristo. Así como Jesucristo vino revelando al Padre, el ángel de Jesucristo viene revelando a Jesucristo. Viene revelando al que lo envió. Así como Jesucristo vino revelando al Padre, al que lo envió, y vino hablando las palabras del Padre Celestial que le eran dadas a él. Y ahora el ángel de Jesucristo viene revelando a Jesucristo y hablando las palabras de Jesucristo, que Jesucristo le dará para su pueblo. Por eso es que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, dice que la envió por medio de su ángel. Es su ángel el que viene con la revelación de Jesucristo, viene revelando a Jesucristo en el día postrero. Ese es el misterio más grande de todos los misterios. Y ahora, ¿cómo puede ser posible que en un hombre pueda cumplirse esa promesa? Así como fue posible cumplirse la revelación del Padre en Jesús, la revelación de Jesucristo es posible para el día postrero cumplirse en un hombre. ¿Por qué? Porque por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, quedamos sin pecado y por consiguiente Cristo puede velarse y revelarse a través de un ser humano redimido con su sangre preciosa, a través de un hijo suyo en este tiempo final, el cual tiene que ser un profeta dispensacional. Como en un profeta dispensacional Jesús se cumplió la venida de revelación del Padre, vino revelando al Padre y vino con el nombre del Padre, el nombre del Padre, porque cada hijo viene en el nombre de su Padre. Y por eso es que Cristo promete que Él escribirá su nombre nuevo en el vencedor. Tiene que ser un hijo de Dios, un hijo de Jesucristo. Un hijo de Jesucristo, así como todo hijo viene en el nombre de su Padre. Porque todo hijo es heredero al nombre de su Padre. Y son los hijos los que son también herederos. Por lo tanto, son los hijos los que son adoptados. Ahora podemos ver todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Y así como Dios envió
al arcángel Gabriel, al profeta Daniel, para que le diera la revelación de todas aquellas cosas que Dios quería mostrarle al profeta Daniel para el día postrero. Viene el Espíritu Santo en medio de su iglesia, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su ángel. Así como por medio de un ángel Dios le reveló al profeta Daniel todas aquellas cosas para el día posterior, por medio de su ángel mensajero, Jesucristo le revela a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Fue en la edad de la piedra angular, 2000 años atrás, que el Padre se reveló a través de su Hijo Jesucristo y habló por medio de él. Y es para la edad de la piedra angular, en el día postrero, que Jesucristo se revelaría por medio de su Hijo, de su ángel mensajero, y hablaría por medio de él y nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y él vendría dando testimonio de Jesucristo. Y él vendría en el nombre del que lo envió. En el nombre del Señor Jesucristo. Él vendría dando testimonio de todas estas cosas. Y ahora Jesucristo tiene un nombre nuevo. ¿Qué significa eso? Pues que Jesucristo dijo: yo voy a escribir sobre él, sobre el vencedor, mi nombre nuevo. Así es que él vendrá dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y él vendrá en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que su ángel tiene que hacer es dar testimonio de todas estas cosas, y Dios se encargará, Jesucristo se encargará del resto. Lo que él necesita, el ángel necesita, es dejarse usar de Jesucristo, del ángel del pacto. Porque el que vindica, el que confirma que es la verdad, todo lo que el ángel estará diciendo, será Jesucristo. Él es el que lo tiene que confirmar, reconfirmar o vindicar. Y miren, en unos cuantos lugares dice: Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es del mensajero que más habla la Biblia después de Jesucristo. Y el mismo Jesucristo es el que habla de su ángel mensajero. Así como el Padre habló de su Hijo, a través del cual se velaría en carne humana y se revelaría, ahora Jesucristo habla de su ángel mensajero, que es un Hijo suyo, a través del cual en el día postrero Jesucristo estará velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora Jesucristo, así como el Padre vino revelado en su Hijo y vino manifestando su nombre, ahora Jesucristo dice que tiene un nombre nuevo, y él viene revelado en su ángel, y él viene con ese nombre nuevo que ninguno entiende sino aquel que lo reciba. ¿Y quién es el que lo recibe? Su ángel, a través del cual él estará velado y revelado, y él será el único que lo entenderá y entenderá lo que significa ese nombre. Y él trabajará en la obra de Cristo de acuerdo al programa de Dios. Y se cumplirá el programa de Dios conforme al contenido de ese nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Así como en los profetas del Antiguo Testamento, como Abraham y como también Jacob y otras personas, y Josué y Moisés. Vean Moisés. ¿Qué tiene que ver ese nombre con la obra que Dios hizo por medio de Moisés? Pues, ¿qué significa el nombre Moisés? Sacado ¿de dónde? De las aguas. ¿Y qué hizo Dios por medio de Moisés? Sacó de medio de los egipcios a su pueblo Israel. Y aguas en profecía, aguas
dice en el Apocalipsis que aguas son naciones, pueblos y lenguas. Y ahora lo sacó de la nación egipcia, de esas aguas egipcias, y los llevó a la tierra prometida. El nombre que tenía el mensajero tenía que ver con lo que Dios haría con el pueblo hebreo. Moisés fue sacado de las aguas. Ese era el nombre que le correspondía, porque Dios sacaría al pueblo hebreo también de Egipto. Y ahora Josué significa Salvador o Redentor. Y lo que Dios hizo por medio del ministerio que manifestó en Josué fue colocar al otro lado del Jordán al pueblo hebreo, en el territorio del cual habían salido cuando la hambruna que vino en el tiempo de José. Habían salido de allí y ahora Dios los regresa a su tierra. Eso es redimir, volver al lugar de origen. ¿Ven cómo el nombre tiene que ver con la obra? Y cuando vino el Padre revelado en su Hijo, el nombre Jesús, que en hebreo es Josué o Joshua, significa Salvador o Redentor, porque vino para llevar a cabo la obra de salvación o de redención allí en la cruz del Calvario. Y ahora el nombre eterno de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, es el que Jesucristo dice que escribirá sobre el vencedor. Habrá un hombre en el cual Jesucristo tendrá escrito su nombre nuevo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 19 el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viene con un nombre que ninguno entiende. El nombre Jesús todo el mundo lo entiende, pero el nombre nuevo del Señor Jesucristo, usted le pregunta a cualquier persona, a cualquier teólogo o a cualquier ministro que no haya recibido la revelación del día postrero, y dice: no sabemos cuál es ese nombre, porque ninguno lo entiende sino aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibe entonces puede hablarle a su pueblo acerca de ese nombre y mostrarle todo lo que él, por dirección de Jesucristo, reciba para mostrarle a su pueblo. Ahora podemos ver que la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero, ¿es con qué? Con un nombre nuevo. Y eso hace aún más misteriosa la segunda venida de Cristo. Eso hace aún más misteriosa la revelación de Jesucristo para el día postrero por medio de su ángel mensajero. Ahora, el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es su ángel mensajero, su profeta mensajero, el cual viene revelando a Jesucristo, porque Jesucristo estará en él manifestado y estará revelándose por medio de su ángel mensajero. Y estará Cristo por medio de él sonando esa trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, o sea, de la venida del Señor Jesucristo, de la revelación de Jesucristo en este día postrero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo para Jesucristo revelarse por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia, para llevar a cabo la obra correspondiente a este tiempo final en medio de su iglesia y darlos así la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final, para poder ir a la cena de las bodas del Cordero con un cuerpo nuevo y eterno. Hemos llegado al tiempo final. Hemos llegado al tiempo de la revelación de Jesucristo. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso que desearon vivir todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento y los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, con todos los creyentes de las edades y dispensaciones pasadas. Hemos llegado al tiempo de la revelación de Jesucristo.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ese ángel mensajero es el último profeta de Jesucristo. Es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Es el que viene con la revelación del mensaje de la séptima dispensación, la revelación completa del mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor. Viene con la revelación de Jesucristo para el día postrero. La revelación final de Jesucristo, que es por medio de su ángel mensajero. La revelación parcial por medio de los 7 ángeles mensajeros corresponde a las 7 edades de la iglesia gentil. Pero la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero para el día postrero corresponde a la edad de la piedra angular, que es una edad eterna. Es la revelación final. Por lo tanto, esa es la revelación que se tendrá durante el reino milenial y por toda la eternidad, sin invalidar o despreciar la revelación del Padre por medio de Jesucristo en la obra de redención. Ahora podemos ver el misterio de la revelación de Jesucristo. Hemos visto cómo se revelará Jesucristo en este tiempo final en medio de su iglesia, por medio de carne humana, por medio de su ángel mensajero. Ese es el que viene con la revelación de Jesucristo en este día postrero. Así como vino Jesucristo 2000 años atrás con la revelación del Padre en la obra de redención. En medio del pueblo hebreo donde se tenía que cumplir esa promesa. Y ahora en medio de la iglesia de Jesucristo en el territorio donde tiene que cumplirse esa promesa, es que viene el ángel del Señor Jesucristo revelando a Jesucristo en medio de su iglesia. Ese es el ungido de Jesucristo para el día postrero, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Dios dijo por medio del profeta Moisés: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Y ahora Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y cualquier persona que quiera saber todas estas cosas que deben suceder, a Él oíd, al enviado de Jesucristo, a través del cual viene la revelación de Jesucristo para este tiempo final. Viene revelando a Jesucristo en este tiempo en el cual vivimos nosotros. Por eso fue que Juan el apóstol quiso adorarlo en 2 ocasiones y el ángel le dijo que no lo hiciera. La revelación de Jesucristo. Por eso viene como hijo del hombre e hijo de David en este tiempo final. Y por eso en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 tiene un nombre que ninguno entiende sino él mismo, y viene con un nombre escrito en su vestidura y en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el ángel del pacto, Jesucristo, velado y revelado por medio de su ángel mensajero. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como el Hijo del Hombre e Hijo de David. Rey de Reyes y Señor de Señores. En la revelación de Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la revelación de Jesucristo. Y hemos visto lo sencillo que sería la revelación de Jesucristo para este tiempo final. Así como fue sencilla la revelación del Padre por medio de Jesús. La revelación de Jesucristo por medio de su ángel sería sencilla también en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados.
y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo con nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para mí es una bendición grande estar en el territorio donde estarían los que verían y recibirían la revelación de Jesucristo de este día postrero. Ahora dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín, nuestro amado amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar. Y yo estoy muy agradecido a Dios, a Jesucristo, que me haya enviado a ustedes en la América Latina y el Caribe. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Tenemos la Jerusalén terrenal, allí en medio del pueblo hebreo, donde se cumplió la primera venida de Cristo, la revelación del Padre por medio de carne humana. Y tenemos la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Para en este día postrero tener la revelación de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Y ahora, así como para Jerusalén terrenal, hubo personas cantando Hosana, para la Jerusalén celestial, la iglesia de Jesucristo, hoy cantamos Hosana. Amén. En la Jerusalén celestial es que en este tiempo cantaríamos a Jesucristo, Amén. Nuestro Salvador, Gracias. Hosana. Amén. Como se cantó Hosana en la Jerusalén terrenal, en medio del pueblo hebreo. Y pronto también en medio del pueblo hebreo se cantará Amén. de nuevo Gloria Hosana. a Dios. Sí, Señor. Gracias al Señor. Hosana al Hijo de David, porque él viene como el Hijo de David, Hijo del hombre e Hijo de David. Gracias al Señor. Y ahora estamos nosotros viviendo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, al amparo de Jesucristo, al amparo de la roca. Gloria a Dios. Por eso no tememos en ningún momento. Sabemos que nuestro futuro está seguro en las manos de Cristo, la roca de la eternidad. No importa que Moisés haya herido la roca la segunda vez, no importa los problemas que rodeen a la segunda venida de Cristo, a la venida de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. No importa, la victoria es de Jesucristo. Amén. Está profetizada y nadie se la puede quitar. Gloria a Dios. Y por consiguiente, también es nuestra victoria, porque estamos al amparo de Jesucristo, la roca. Estamos salvos porque estamos al amparo de la roca Jesucristo, nuestro Salvador, en este día postrero. Amén.